Introducción al campo jurídico, tema de la clase interrupción voluntaria del embarazo, homicidio agravado por femicidio. 1. ¿Cuándo la interrupción del embarazo no implica delito de aborto? Buenos días, alumnos y alumnas. En la clase de hoy nos vamos a ocupar de algunos delitos específicos del Código Penal y lo haremos con relación al delito de aborto y al delito de homicidio agravado por el femicidio. Comencemos entonces por el primero de ellos, el aborto. En el año 2020, en el mes de diciembre, la Argentina sanciona la ley 27.610 que se denomina la ley de acceso libre y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense ustedes que la palabra aborto ya no tiene centralidad en esta ley, sino que como consecuencia de esta ley se va a modificar el Código Penal en cuanto a la previsión de qué conductas se pueden considerar delito de aborto. Hoy en día lo que esta ley ha venido a plasmar es un derecho que específicamente lo contempla en el artículo 2, que consagra el derecho de la mujer y otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo. Entonces, de lo que estamos hablando es de que una conducta que antes estaba penada, a partir de esta ley se consagra como un derecho de la mujer y también de otras identidades de género con capacidad de gestar. Y recuerdo yo, a propósito de esta última figura, que hará unos 2 meses leí una noticia de una persona que en virtud de la ley de identidad de género se autopercibía como género masculino, procedió entonces a cambiar su identidad, a tener un nuevo documento con un nombre masculino, pero sin embargo mantuvo su capacidad de gestación, es decir, mantuvo intacto su aparato reproductor. Y en ese caso, con su pareja, decidieron llevar adelante un embarazo. Entonces, no estamos hablando de una mujer, sino de un hombre gestante. Esta disposición hace este derecho que se consagra a la mujer y a otras identidades, lo vamos a ver entonces reflejado en el Código Penal. Antes de la vigencia de esta ley, entró en vigencia en enero del año 2021, antes de la vigencia de esta ley, el Código como regla penalizaba el aborto y solamente en forma excepcional permitía el aborto en algunas situaciones específicas, como por ejemplo cuando peligre la salud de la mujer, en caso de violación de una persona discapacitada, de una persona con discapacidad, pero salvo esas 2 excepciones, toda práctica que implicaba interrumpir un embarazo era considerada delito. Pero esto ha cambiado y al reconocer ese derecho de la mujer a decidir con libertad y autonomía sobre su propio cuerpo, como consecuencia de eso se ha modificado el código y hoy en día el artículo 85 del Código Penal nos dice: el que causare un aborto será reprimido, inciso 1,
con prisión de 3 a 10 años si obrare sin el consentimiento de la persona gestante. O sea, es un aborto, una interrupción del embarazo llevado a cabo en contra de la voluntad de una mujer, lo que es un delito muy grave, al punto de que lo pena con prisión o reclusión de 3 a 10 años, ese aborto en contra de la decisión de la mujer. Inciso 2. Con prisión de 3 meses a 1 año, si se obrare con el consentimiento de la persona gestante, luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos del artículo 86. ¿Qué nos está diciendo este nuevo artículo? A diferencia del Código Penal anterior, sin que sea necesario que existan las causales que ahora inmediatamente vamos a ver del artículo 86, sin que sea precisa la existencia de esas circunstancias, hay un derecho de la mujer a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 inclusive de gestación. Durante todo ese periodo no es delito de aborto. A partir al comenzar la semana 15, la interrupción del embarazo sí se considera delito de aborto. Y el artículo 86 nos va a hablar de determinadas circunstancias en que se puede producir la interrupción del embarazo a partir de, no es delito de aborto, siempre con el consentimiento de la mujer, hasta, ya dijimos, hasta la semana 14 de gestación. Pero luego de ese plazo, pasada la semana 14, no será punible el aborto con consentimiento cuando, primero, si el embarazo fuere producto de una violación, para que proceda al aborto en este caso debe haber, primero, un requerimiento de la mujer y segundo, una declaración jurada de la persona gestante ante el profesional de la salud. En el caso de niña menor de 13 años no hace falta tal declaración. Ya vamos a ver en la clase siguiente, cuando veamos los delitos contra la integridad sexual, que en el caso de una niña de menor de 13 años, toda relación sexual siempre es considerada una violación. Y entonces, cuando el embarazo es producto de una violación, luego de la semana 14, también se puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo y no será considerado delito de aborto. Y en el inciso 2 nos va a decir si estuviese en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Es decir, hay una situación que ese embarazo produce un riesgo en la salud de la persona que está gestando. Originariamente, el texto de la ley ponía una palabra después de salud, que era la palabra integral. Esto originó un debate porque la oposición, mejor dicho, no la oposición, quienes se oponían al aborto, quienes más condiciones querían poner, entendían que la palabra integral podía ser utilizada de una manera demasiado flexible y que no haya realmente un compromiso en la salud. Y como hubo que llegar a un acuerdo, a un consenso para que la ley salga, recordarán ustedes que la votación fue muy ajustado y fue necesario arbitrar coincidencias, se decidió entonces que el Poder Ejecutivo hiciera un veto parcial para sacar la palabra integral, de manera que la redacción quedó cuando estuviere en riesgo de vida o salud la persona gestante sin la palabra integral. A mi entender, no se trata de un tema tan determinante porque la única manera de concebir la salud es en forma integral. La salud es un todo
biopsíquico, es una salud enfocada integralmente. Entonces, este o no, esa palabra, en definitiva, lo que va a primar acá es la opinión de las personas, los profesionales que están ocupándose de ese caso específico. Entonces, recapitulando, sintetizando, a partir de la ley sancionada en diciembre del 2020, se ha venido a modificar el Código Penal, por lo tanto, hoy en día el delito de aborto solamente queda contemplado y aplicable cuando la interrupción del embarazo es con posterioridad a la semana 14 y sin que medien estas excepciones, como acabamos de ver, como el caso de la violación, el caso de la que corriera en riesgo la salud, en cuyas circunstancias el aborto no podrá ser ejercido, incluso la interrupción del embarazo podrá ser ejercida incluso después de la semana 14. En ninguno de estos casos podemos hablar de delito de aborto. Y reitero, el delito de aborto solamente queda contemplado para ese caso específico, no en circunstancias excepcionales y solamente luego de la semana 14. Ahí sí ya estamos ante el delito de aborto. Ahora, quisiera, una vez que hemos revisado las disposiciones del Código Penal, quisiera comentarles un poco el debate acerca de cuándo comienza la vida humana. Porque si hay un error que no debemos cometer, es pensar que una vez que se sancionó esta ley, ya no sería necesario discutir algunas cuestiones que eran muy comunes al momento de sancionarse la ley. Quiero decir con esto que no tenemos que caer en el error de pensar de que esto es un derecho consagrado de ahora y para siempre, porque el mejor ejemplo lo podemos ver en lo que ocurrió en los Estados Unidos hace solamente 2 meses, cuando la Corte Suprema norteamericana, cuya composición es mayoritariamente conservadora, cambió su posición con respecto al derecho al aborto, al derecho a la interrupción del embarazo que tienen las mujeres. Desde el año 1973, a partir de un famoso fallo que ocurrió en Roe versus Wade, en el estado de Texas, la Corte había dicho que la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer que tiene que ser reconocido con una interpretación constitucional que hizo la Corte y aplicado a todo el territorio de los Estados Unidos de América. Esta Corte ha tenido una interpretación distinta, ha vuelto sobre sus propios pasos, ha dicho que ya no se trata de un derecho constitucional absoluto, sino que es relativo, por lo que cada uno de los estados ya ahora va a tener competencia, si quiere, de volver a la prohibición anterior al año 73. De allí que los estados más conservadores, inmediatamente de este fallo de la Corte, ya sus legislaturas se pusieron inmediatamente a prohibir el aborto. Entonces, en Argentina es posible que una ley sea modificada por otra ley. Muchos de los derechos que se consagran suelen ser cambiantes. Fíjense ustedes el derecho que podemos encuadrarlo dentro del derecho a la privacidad del consumo de cannabis. El consumo de cannabis, depende cómo es la composición de la Corte, se considera o no un delito. Durante el gobierno de Alfonsín, la Corte dijo que si la tenencia de cannabis en pequeña cantidad, donde era obviamente destinada al consumo, pertenecía a la esfera privada de la persona, no era un delito. Después vino la Corte menemista, la Corte conservadora, que volvió a considerarlo un delito.
Después vino la Corte en el periodo del presidencial de Néstor y Cristina Kirchner, que vuelve a hacer un fallo despenalizándolo, esa tenencia. Entonces, no tenemos que ser tan ingenuos y de pensar de que la discusión sobre el tema de la interrupción del embarazo es un tema que queda ya como un derecho que no puede tener retrocesos. Y por eso es necesario que volvamos a repasar algunos de los conceptos que tiene este tema. En primer lugar, porque en Argentina hay un problema. En Argentina, cuando nosotros leemos la Constitución, vemos que el artículo 75, inciso 22, consagra una serie de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Uno de ellos es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Y qué nos dice esta Convención Americana de Derechos Humanos? En el artículo 4, inciso 1, nos dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Esto implicó que todavía muchas personas sigan manifestando que la ley 27.610 es inconstitucional porque viola el bloque de constitucionalidad que integra la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque lo que ha hecho esta ley es desproteger la vida humana a partir del momento de la concepción. Entonces, esto nos obliga a preguntarnos cómo interpretar el alcance del artículo en el sentido de qué entendemos por concepción. En general, sobre este tema, el cuándo comienza la vida tiene dos grandes miradas, dos grandes perspectivas. La primera se llama la teoría de la fecundación. Y para esta teoría, la vida comienza cuando el gameto fecunda al óvulo. A partir del momento de la fecundación, comienza la vida. Es decir, aun cuando hay un embrión preimplantado, ya comienza la vida, y en la Convención Americana estaría protegiendo la vida humana desde ese momento de la fecundación. Por eso se llama teoría de la fecundación. La segunda perspectiva es la siguiente. Luego de la fecundación, y aproximadamente, porque nunca hay una certeza absoluta, aproximadamente dentro de los 14 o 15 días, se produce la fijación de ese embrión preimplantado al útero. Entonces, ahora ya no estamos hablando de un embrión preimplantado, de un embrión ya fecundado que se fija al útero. Es un embrión implantado. Entonces, esta teoría nos va a decir de que el comienzo de la vida es tomando en cuenta la denominada teoría de la anidación. Así se denomina, teoría de la anidación. Esta teoría de la anidación es, a mi entender, la teoría que tenemos que defender por las razones que seguidamente les voy a comentar, pero además porque ha sido la teoría consagrada, la teoría aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. ¿De qué se trataba este caso? Se trataba que en un momento el Estado de Costa Rica prohíbe la fecundación in vitro. Prohíbe la fecundación in vitro porque, tomando como base la teoría de la fecundación, entiende que los procesos reproductivos de fecundación in vitro implicaban la pérdida de embriones y por lo tanto atentaban contra el derecho a la vida, que tenía que ser entendido a partir de la concepción.
Entonces Costa Rica directamente prohíbe la fecundación in vitro. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta esta sentencia en Artavia Murillo contra Costa Rica, que es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente porque se va a ocupar de decirnos que la fecundación in vitro no puede ser prohibida porque viola el derecho a la privacidad, a la libertad, a la integridad personal, a la no discriminación y el derecho a formar una familia. O sea, todos esos derechos son vulnerados para cuando se prohíbe el derecho a la fecundación in vitro, sino que en este caso lo interesante es que la Corte fue más allá. La Corte se ocupó de tratar este tema tan delicado que tiene la Convención Americana, que es la palabra desde la concepción. La Corte se atrevió a tratar un tema tan sensible para las mujeres de América Latina, en el cual era necesario que la Corte se pronuncie sobre este tema, y la Corte lo hace tomando en cuenta la teoría de la anidación, que fortalece más los derechos de la mujer. Fíjense lo importante de este pronunciamiento de la Corte y por qué nunca tenemos que olvidarlo, siempre tenemos que tenerlo a mano. La discusión es una discusión que no está cerrada, porque puede haber un cambio de Corte Suprema, se puede declarar la inconstitucionalidad de esta ley, y en tal caso las mujeres que luchan por este derecho a disponer sobre su propio cuerpo van a necesitar de esta interpretación tan poderosa que hizo la Corte. La Corte fue más allá y dice, primero, los derechos reproductivos integran los derechos humanos, por lo tanto, hay un derecho a procrear, pero también hay un derecho a no procrear. Segundo, interpretó el término concepción tomando la teoría de la anidación. Como veníamos diciendo, la teoría de anidación exige que para proteger la vida ya el embrión esté implantado en el útero. Fíjense lo que dice la Corte. Si ese embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas, pues no recibe los nutrientes necesarios ni está en un ambiente adecuado. Prueba de esta conclusión es que solo es posible establecer si se ha producido o no un embarazo una vez que el óvulo fecundado se ha implantado en el útero y se produce una hormona detectable únicamente en una mujer que tiene un embrión anidado. Con estos argumentos reitera que el término la protección de la vida desde la concepción debe interpretarse desde la anidación del embrión, desde la fijación del embrión en el útero materno. Y esto es muy importante con respecto a la salud reproductiva, que también aquí hay que tener en cuenta la salud reproductiva de las adolescentes. ¿Y por qué digo esto? Esto es importante no solamente por el tema de la fecundación in vitro, que a partir de esta interpretación ya no está prohibida, sino porque la píldora del día después, es decir, esta píldora lo que va a evitar es la anidación. Por lo tanto, este fallo de la Corte lo que hace es legalizar, no poner en discusión el método de las denominadas métodos, así lo llama la Corte, métodos hormonales de emergencia. Entonces, esta afirmación, esta teoría,
es importante no solo en el campo de la reproducción humana asistida, sino también en el de los derechos sexuales y reproductivos, ya que legitima los métodos anticonceptivos, en especial los hormonales de emergencia, tales como la pastilla del día después. Esos métodos, dice la Corte, no atentan contra el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, ni son abortivos debido a que no hay embarazo mientras no hay anidación, proceso que esos métodos impiden. Es muy clara la Corte. La teoría, la denominada píldora del día después, no es abortiva, porque justamente mientras no hay anidación, no hay embarazo. Tercero, la Corte también acepta un criterio muy interesante que se llama la protección gradual. La protección gradual o sea, el derecho a la vida en el caso de, bueno, en realidad aquí todavía no hay vida, pero en el derecho que estamos discutiendo en cuanto al embrión y el feto, la Corte tiene una tesis gradualista, de manera que no es tajante que al momento de la fecundación hay que prohibir la interrupción del embarazo. La Corte cree que hay una graduación en el sentido de que hay que tomar el proceso que va desde la fecundación hasta la anidación. Y también la Corte enfatizó la necesidad de proteger derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres, y por eso el legislador debe permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. No puede alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos, en especial los derechos de la mujer. Entonces, esta afirmación pone en énfasis el respeto y la consideración de los derechos de la mujer, que también son privilegiados en el caso Artavia Murillo. Reitero, la reforma del Código Penal puede volverse, puede tener retrocesos, lo ha demostrado el reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La discusión acerca de la interrupción del embarazo, la consagración de la ley es un logro, pero es un logro que hay que defenderlo, y para defenderlo es necesario contar con argumentos. Un muy buen argumento es este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya volvemos. ¿En qué consiste el delito de homicidio agravado por femicidio? Vamos a continuar con este segundo y último bloque, refiriéndonos al delito de homicidio agravado por femicidio. Y aquí tenemos que hacer esta aclaración importante. Suele utilizarse en forma autónoma, en forma aislada, la palabra femicidio cuando un hombre mata a una mujer en un contexto de género. Pero sin embargo, desde el punto de vista técnico, el femicidio no ha sido contemplado como un delito autónomo, como un delito como si fuera el hurto, como si fuera el homicidio. No, el femicidio ha sido contemplado a partir de una ley del año 2012 como un agravante del delito de homicidio. Recordarán ustedes que en su momento explicamos que el Código Penal suele utilizar esta modalidad. Define un delito, como dijimos, puede ser el homicidio, la estafa, el hurto, y posteriormente a la definición de la figura típica, lo que va a hacer en los artículos subsiguientes son los agravantes o, en su caso, los atenuantes. En el caso que estamos comentando, la figura genérica está prevista en el artículo 79
y es el delito de homicidio. El delito de homicidio está en las palabras textuales de la ley, es al que matare a otro. En tal caso, cuando alguien mata a otro, hay delito de homicidio. El artículo siguiente, que es el artículo 80, nos va a dar los distintos agravantes, como por ejemplo por ensañamiento, alevosía, por precio o promesa remuneratoria, cuando es el caso, por ejemplo, de los sicarios. En este caso, las penas se agravan porque ya no va a ser la pena que está prevista para el delito de homicidio sencillo, que es 8 a 25 años, sino prisión perpetua. Miren ustedes, ¿no?, cómo se agrava en la figura delictiva, llega a la prisión perpetua. Y lo cierto es que al estar el femicidio contemplado como un agravante, nos exige diferenciar al agravante de femicidio de otros agravantes con los que suele ser confundido. Reiteramos, el femicidio, como ahora lo vamos a ver, es cuando se dan tres supuestos: el sujeto pasivo es una mujer, el sujeto activo es un hombre y hay un contexto de género. Pero hay otros agravantes que también se incorporaron en el año 2012, modificando el código, que son los siguientes, y van a ver ustedes que hay una vinculación, hay un cierto parecido, pero no es lo mismo. En su redacción original, uno de los agravantes que tenía el artículo 80 es al que matare a su ascendiente, o sea, los abuelos, padres, madres, a sus descendientes, como hijos, hijas, etc., o cónyuge. O sea, estaba previsto como agravante al que matare al cónyuge, aquel que había celebrado un matrimonio por ante el registro civil. Eso significa ser cónyuge. Pero lo que ha hecho con muy buen criterio el código en esta reforma es contemplar la cantidad de situaciones que desde el punto de vista fáctico, que en los hechos son asimilables a un matrimonio, con la única diferencia que no ha sido plasmado en un acta matrimonial en el registro civil. Pero las situaciones son similares. Fíjense ustedes cómo quedó redactado. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, hasta ahí es igual al código antes de la reforma, pero le agrega al excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Es decir, está equiparando al cónyuge con otras situaciones como puede ser la convivencia, las relaciones de pareja. Esto no es delito de femicidio por una sencilla razón. Si ustedes leen atentamente este inciso, verán que no habla de mujer o varón, habla simplemente de pareja. Por lo tanto, puede ser que el sujeto pasivo o el sujeto activo sean varón o mujer indistintamente. Otro inciso es el siguiente. Antes de la reforma, este inciso nos decía: al que matare por odio racial o religioso. Es decir, cuando en ese homicidio hubiese un odio por razones religiosas, un odio racial, y con mucha mesura, con mucha racionalidad, el código ha incorporado estos agravantes. Codicia, odio racial, religioso, hasta ahí es como antes, pero le agrega orientación sexual, identidad de género o su expresión. Es decir, que está equiparando al odio racial a otras figuras tan deleznables como son, por ejemplo, la homofobia, el denominado travesticidio. Es decir, que el que matare a otro por la orientación sexual, el que matare a otro porque ha asumido una identidad sexual diferente. Entonces, se ha agravado
al punto de imponerle prisión perpetua también en esos casos. Y como verán ustedes, tampoco aquí habla de varón o mujer, sino que habla de este odio. Y por lo tanto tampoco este es el delito de femicidio. El delito de, el agravante de femicidio. El agravante de femicidio está contemplado en el artículo 11 y como dijimos, dice lo siguiente: al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Entonces, para que haya agravante de femicidio, de la lectura de este texto se exigen 3 requisitos. El sujeto pasivo, que es la víctima, es siempre una mujer. El sujeto activo, el homicida, es siempre un hombre. Y el tercer requisito es, dice la ley, violencia de género. La palabra violencia de género ha sido contextualizada, ha sido aclarada por la doctrina, por la jurisprudencia, y hoy en día es más adecuado hablar de un contexto de género. ¿Qué significa que el homicidio se ha hecho en un contexto de género? Va a depender de la mirada que nosotros tengamos sobre la situación, en el sentido, si lo vamos a ver como corresponde, con una perspectiva de género, o lo vamos a ver sin recurrir a esa perspectiva, es decir, con los cánones tradicionales con que se podían ver este tipo de homicidio. Verla desde una perspectiva de género y por lo tanto llegar a determinar cuándo hay un contexto de género tiene que ver con las preguntas que se haga el investigador, tiene que ver con el abordaje que haga el juez o el fiscal al analizar las razones por las cuales se cometió ese delito, el marco, la situación que se dio para llegar a cometer ese homicidio. Y a continuación les voy a leer algunas preguntas que debe hacerse el investigador para poder determinar si hubo contexto de género. Un ejemplo de esas preguntas son las siguientes. ¿La conducta criminal germinó hasta el femicidio? Es decir, ¿había en esa relación una relación de violencia que fue increyendo, desde situaciones de agresiones verbales, excesivo control, de dominio, hasta llegar a la exacerbación más grave de la violencia de género, que es causarle la muerte a la otra persona? ¿Hubo en esa historia esa dinámica? Otra pregunta. ¿Cómo era la relación entre la víctima y el criminal? ¿Había vulnerabilidad y sometimiento por parte de la víctima? ¿Había una simetría en esa relación que podría decirse que era una relación de sometimiento, una relación de control y una relación de poder? ¿Hubo amenazas previas? ¿Se doblegó a la mujer? ¿Hubo sumisión? ¿Aprovechamiento de la supremacía del varón? ¿Se buscó el sufrimiento de la víctima? ¿Se la menospreció? ¿Se la denigró? ¿Hubo utilización de poder con miedo o amenazas? Bueno, esas preguntas son las que corresponde efectuar ante la muerte de una mujer en manos de un hombre, que como hipótesis debemos trabajar en la posibilidad de que algunas de todas estas preguntas puedan explicar por qué ocurrió ese delito y por lo tanto catalogar a ese homicidio en el cual un hombre mata a una mujer dentro de un contexto de género. Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy y nos veremos en el próximo encuentro.